¿Cuándo ocurrieron los hechos? Bueno, mira, estimado amigo Luis, lo que te voy a contar a continuación pasó en la frontera entre Colombia y Venezuela. En mi juventud yo formé parte de un ejército de la coalición, éramos unos comandos de vigilancia, estábamos ahí para la protección y el reconocimiento de las carreteras. La idea era interceptar traficantes, mercancías ilegales y eso. Los militares que estaban a cargo eran norteamericanos e ingleses. Los soldados rasos éramos de varios países. Había argentinos, brasileños, uruguayos, chilenos y peruanos. ¿Y por qué te reclutaron a ti? Bueno, mira, por dos cosas. Primero, no había mucho trabajo para aquellos que dejaban de ser policía en esa época. Y, y yo formé parte de un grupo de élite en mi país, que se llamaba la Guardia Republicana. Y además, la paga era muy buena. Nos pagaban cada 6 meses unos $6.000, que, que era una obscenidad, era una locura de dinero. Eh, lo que pasó bueno, que yo no tuve en cuenta que esos trabajos a uno le pueden quitar la vida, lo pueden matar. Mm. Eh, bueno, mira, con lo que te voy a contar ahora va a quedar demostrado eh, en la que me metí. Mm. Éramos 8 soldados, uruguayos, peruanos, chilenos y 3 argentinos. Los nombres no te los voy a decir, fue una cuestión de protección. Claro, claro. No, ya al finalizar la historia entenderás por qué. Mm. El sargento en jefe era norteamericano y el teniente era inglés. Era alto, rubio, ojos azules, parecía nórdico. ¿Qué ocurrió ese fatídico día que viste la cosa más aterradora que se puede imaginar? Ya. eh, Me cuesta un poco hablar de esto porque Sí, lo entiendo, te cuesta, es traumático, tú tranquilo, tú para cuando quieras y te sí. tomas tu tiempo, no te No, preocupes. por momentos Sí, me tú voy a cuando ahogar quieras porque... paras y respiras. Vale. Sí. Te paso a contar. Partimos de noche en helicóptero desde nuestra base en Argentina. Nos dejaron entre montaña y cuando llegamos a tierra el jefe mayor nos informó sobre qué consistía la misión. La idea era encontrar una entrada a una cueva que se pensaba que era la entrada a algún refugio de narcos o un depósito de armas. Y las condiciones eran las siguientes. Eh, si nos disparaban, responder y defendernos. Era muerte. Una vez ahí la idea era evaluar la situación y si era necesario marcar la entrada con hisopos de estos infrarrojos para que sirviera de guía a las bombas que lanzan los F-18. Y boom, cerrada la entrada. Estuvimos más o menos unas 4 horas, te podría decir, sorteando patrullas de traficantes, que la zona estaba infectada. Y llegamos a lo que parecía una entrada. eh, Era un círculo perfecto. La roca estaba cortada como si lo hubieran cortado con un láser. Mm. Eh, Parecía hecha con cemento pulido. La entrada tenía un ángulo de una inclinación de unos 32 grados. Y, y lo horroroso que por fuera estaba lleno de animales muertos. En cuanto llegamos el olor era espantoso y empezamos a, a mirar qué había y estaba por todos lados animales muertos. No había nada de vegetación y, y como en las películas de terror, había una pequeña nube en el suelo, al ras del suelo, no sé si era vapor, si era como una neblina.
Bueno, se nos ordenó explorar la cueva y más o menos cuando avanzamos unos 150 metros nos empezamos a sentir mal. Empezamos a tener náuseas, empezamos a toser, mucha dificultad para respirar. Sí, sí, me imagino. Bueno, Mira, yo me acuerdo esa sensación de mareo, de malestar y me pongo fatal. sí. ¿Y qué ocurrió entonces? Mira, todo era muy extraño. Eh, de repente, de ser una misión normal, todo se puso muy extraño. El, el teniente sacó un aparato que no lo había visto en la vida y lo apuntó hacia la bajada del túnel. Eh, Unos segundos después, que estuvo apuntando con este artefacto, nos dijo en un perfecto español: máscara ya, muy cortante. Eh, Luego de ponernos las máscaras, seguimos con la misión. Y según bajábamos por el túnel empezamos a notar calor, 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 calor y más calor. Hicimos unos 500 metros y nos topamos con otro túnel grande que cruzaba de norte a sur. eh, Tranquilo. Toda la montaña. Era una obra extraña, no parecía natural. Eh, No parecía humano. no parecía humano. Y lo que notamos en un momento, que ahí empezamos a sospechar que ya nada era normal, eh, estaba como iluminado. Tenía unas celdas de estas fosforescentes, como que las habían puesto a propósito. A 100 metros, casi de forma precisa, había una, iluminándolo. Mm, Eh, bueno, hacia el este había una curva y el túnel continuaba hacia el sur unos 300 metros. El teniente sacó el aparato de medición y en ese momento escuchamos unos ruidos metálicos que venían desde el este. No sobresaltamos porque era un ruido extraño, un chirrido de metal. Empezamos a avanzar y el calor se empezó a hacer insoportable. No podíamos respirar, las máscaras nos asfixiaban. Cuando llegamos a la curva esta que te digo, se nos ordenó salir del túnel. Se nos ordenó salir por el túnel adyacente, hacia arriba. Todo bien, salíamos para ver al ejército de Perú que estaba en maniobra, preparando algún tipo de actividad o preparándose para algo. La nueva entrada por donde salimos estaba llena de animales muertos, además de, si mal no recuerdo, unas 30 personas. Y te puedo confirmar que estaban muertas porque tenían orificios de bala. mm. Así que marcamos la entrada con los objetivos estos que te mencioné primero, con los sopos infrarrojos, Mm. y nos preparábamos para un bombardeo quirúrgico para que cierren la cueva desde el lado de Venezuela. Mm. Tranquilo. ¿Y luego qué ocurrió? Nada, salimos de ahí a toda velocidad, como si el diablo nos estuviera persiguiendo, a paso veloz, porque se nos venían los aviones. Habíamos calculado, nos habían dicho que en unos 10, 12 minutos iba a suceder el bombardeo. Hasta ahí la misión era normal, bizarra, pero lo que pasó después es aterrador. Y además estabais porque Sí, sí. esperabais a los aviones encima. Aparte. Vale. Teníamos unos minutos para escaparnos y Sí, en este momento nos pasó la pesadilla de nuestras vidas. vale, pues sigue. ¿Y qué visteis entonces? Cuando bajamos por el túnel, volvimos a escuchar los ruidos metálicos que mencioné primero. Faltarían unos, no sé, unos 20 metros para llegar al final.
se nos ordenó un alto de repente, todos al suelo y nada de ruidos. Por la salida del túnel vimos lo que te podría decir que era una plataforma suspendida en el aire y en la misma había una jaula y dentro de la jaula había personas, hombres, mujeres, niños y estaban todos como llorando, gemían de dolor, sufrían, estaban sufriendo. Era una vista desgarradora. Pero esto Tranquilo. esto que viene ahora es lo Lo peor. fuerte. En un momento yo estaba enfrente de la escuadra y me saqué la máscara para ver mejor. Eso hizo que todos mis compañeros hicieran lo mismo y el sargento se enojó mucho, se enfureció muchísimo. Y nos dijo, lo recuerdo perfecto, en un español casi perfecto: no se muevan o nos morimos. Y en ese momento vimos esta imagen que eran, ¿qué te puedo decir? Unos soldados, unos guardianes, unas criaturas. Eran cuatro seres horrendos, olían fatal, medían unos 2,50 m, tenían la cabeza muy grande, orejas puntiagudas, los ojos alargados, oscuros, pero tenían unas pupilas rojas. Si mal no recuerdo, vestían unos trajes de color gris, muy ceñido el cuerpo. Tenían unos cinturones de color gris, un poco más oscuro. ¿Cuánto medían? Medían unos 2,50 m. Era un tamaño aterrador. Eran muy altos. Desde donde estábamos nosotros... ¿Y las cabezas? Las cabezas eran grandes. Tenían orejas puntiagudas. Unos ojos alargados, oscuros. Y lo que te decía recién, tenían como unas pupilas color rojo, parecía que brillaban. ¿Y los trajes? Y los trajes eran grises, con unos cinturones, también en un gris pero más oscuro que el material de la tela, que era muy ajustada, la llevaban muy pegada al cuerpo. En ese momento, todos asustadísimos, empezamos como a retorcernos y el sargento gritó: quietos, 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 porque una de las criaturas miró hacia donde estábamos nosotros. La respiración a 100.000, estaban a punto de descubrirnos, estábamos horrorizados. Con el dedo en el gatillo, a punto de apretarlo, desesperados por disparar. Y en ese momento el teniente sacó un aparato que parecía un arma, una pistola, y lo apuntó hacia el engendro. Unos segundos, unos instantes. Todos pensábamos que estábamos muertos, que éramos hombres muertos. Pero de repente el ser se dio la media vuelta y siguió caminando junto a la plataforma esta que flotaba. El sargento nos informó que... Perdona, la plataforma flotaba en el aire. Sí, flotaba en el aire. Alucinante. Te lo comenté al comienzo, era como que estaba suspendida en el aire. Sí, que no era una jaula normal, era una tecnología desconocida. Exactamente. En ese momento el sargento nos comentó que las criaturas podían ver el espectro infrarrojo. Nos quedamos todos pensativos cómo podía saber eso. Y que el iluminador que utilizó impidió que nos pueda ver. Además dijo algo muy curioso, nos comentó que nos protegió con su telepatía. Al principio no entendíamos nada a qué se refería con eso, pero
Tranquilo, tranquilo. Sé que es traumático recordarlo. Y en ese momento, bueno, el teniente nos dijo que teníamos que salir de ahí lo antes posible porque quedaban minutos, segundos para el bombardeo. Y nos iban a sepultar ahí, íbamos a quedar todos ahí adentro encerrados. Ajá. Sin contar que encima estaban los bichos esos ahí abajo. Sí, sí, o sea, traumático. Bueno, ¿y qué ocurrió a continuación? Bueno, pues entonces un compañero y yo nos acercamos con trajes protectores, de estos que son para la radiación atómica, Hmm. para intentar ver más. Bajamos con dificultad varios túneles y intentamos recorrer todos los recodos de la cueva. Salimos de ahí, tomamos justo hacia donde estaban la plataforma y los seres que habíamos visto anteriormente y observé con mis prismáticos, porque mi intención era ver más de cerca. Y el sargento me dijo, me preguntó qué estaba haciendo. Yo le contesté que quería ver a los rehenes porque estábamos preocupados por las personas que habíamos visto que se notaba que estaban sufriendo. Y el sargento me dijo, lo que verás no te va a gustar. Hmm. Lo dijo muy bajito. Yo seguí mirando por los prismáticos y horrorizado noté que lo que yo creí que eran personas rehenes no lo eran. No eran personas. Tenían ojos negros, o sea, le faltaba la parte blanca. Era totalmente negro toda la cuenca del ojo. Y en un momento vi que uno abrió la boca y tenía 2 filas de dientes. Eran monstruos, ¿no? Sí, eran unas criaturas extrañas, algo que nunca había visto. Tenían 2 filas de dientes cuando abrió la boca. Hmm. Eh, Era un olor asqueroso, era nauseabundo. Nos pusimos de vuelta las máscaras porque no se podía respirar. Y te puedo decir que el olor siguió en nuestras narices por un rato largo. Cuando nos recuperamos, escuchamos las explosiones de las bombas, así que corrimos hasta llegar a la salida de ahí. Llegamos al túnel, cuando llegamos al final del mismo, nos esperaba un helicóptero que nos sacó de ahí. Nos dijeron que los mismos aviones que habían bombardeado la otra entrada destruirían esta salida. Marcamos el lugar, como anteriormente, y de ahí nos llevaron a un portaaviones. Nunca había estado antes en un portaaviones. Estaba anclado en la costa frente a una ciudad chilena. Cuando llegamos, un oficial al mando nos interrogó a todos, le dijimos lo que había pasado, tal cual como te lo cuento a ti, se lo conté al oficial este. Después de estar unos días en ese barco, nos trataron muy bien, nos dieron de comer y hasta nos tomamos unas cervezas. Pero lo que no podíamos hacer era dormir. O sea, estabais traumatizados de lo que habéis visto. Estábamos totalmente horrorizados. No Que podíamos dormir. no lo... Que ha visto de todo, que ha estado en el ejército y ve eso, no lo entiende. No, tu cerebro no lo asimila. ¿Y hablabais entre vosotros de esto? Entre nosotros lo hablamos, pero... No sabíais qué pensar tampoco. No sabíamos qué pensar, no sabíamos si nos habían drogado o si había sucedido. Es una situación muy extraña, muy bizarra. Tu mente te juega malas pasadas, no sabes si estás dormido, pero no. El horror está ahí, no podíamos dormir. Sí. ¿Y luego? Pues... cuando vimos por última vez a nuestro sargento, nos comunicó que estábamos a salvo y que pronto estaríamos fuera de ahí, que podríamos volver a casa tranquilos, que todo iba a terminar. En el portaaviones no nos dejaban salir mucho.
solamente a fumar. Yo no fumaba en ese entonces, pero me dieron una cajetilla de cigarrillos y así empecé. En esa época no fumaba y mi primer cigarrillo fue en esa situación. Afuera me recuerdo que había mucho ruido, aviones entrando, saliendo, mucho despelote había. Bueno, después después de unos días nos sacaron en un helicóptero hasta un aeropuerto en una ciudad chilena. De ahí, en un avión Hércules, nos pusieron rumbo a Buenos Aires, donde nos pagaron y nos dejaron en el aeropuerto internacional de Ezeiza. La consigna era, nos lo dejaron muy claro, sabemos quiénes son ustedes, no hablen con nadie. No hablen con nadie de esto, o las cosas se van a poner muy feas. Nos lo dejaron muy claro. Bueno, nos sentimos agradecidos, por lo menos estábamos vivos. Cuando cuando pisamos tierra, estábamos pálidos, asustados, cansados. Me acuerdo muy bien que un policía nos preguntó qué nos pasaba. Y le dijimos todos al unísono, con una cara de susto bárbaro, que venimos en un avión Hércules, le dijimos. El policía se rió y nos dijo, entiendo, son militares. Dijo esto y se fue, se nos rió la cara. Nos despedimos en silencio y en ese momento nos dimos cuenta, muy aterrados, de que el chileno y el peruano no estaban con nosotros. Nadie dijo nada. ¿Los habían matado igual o habían muerto? No sabéis. No te lo puedo decir. Yo lo único que sé es que en un momento éramos un número y cuando llegamos notamos que ellos no estaban. Los habían matado. Mira, yo regresé a casa. Ha pasado mucho tiempo, pero todavía hoy no pasa un día que no piense en ese día infernal. Sueño regularmente con ellos, sueño con las criaturas, sueño con la amenaza final que nos dieron. El solo pensar de que ahí abajo están esas criaturas me aterra. Esas criaturas están en ese infierno esperándonos a nosotros. Alucinante. Esto ocurrió y esto está ocurriendo ahora mismo en el planeta Tierra.